Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Iglesia de Jesús, siervos para la gloria de Dios. Voy empezando dándole gracias a Dios, primeramente por permitirme por primera vez predicar su palabra en esta cruzada, o en esta primera cruzada del año 2023, después de prácticamente 3 años que no nos hemos reunido, como dijo nuestro hermano Iván, Bruno. Y quiero agradecer a Dios, a Jesucristo, que me salvó, me sacó del mundo donde me encontraba, al glorioso Espíritu Santo que siempre está a nuestro lado, exhortándonos, guiándonos, llevándonos por buen camino, porque es la labor del Espíritu Santo que está aquí en la tierra. Quiero que reciban el saludo de toda la iglesia de Jesús de Piura. Nuestros hermanos están contentos allá, felices, escuchando la palabra de Dios en este día. Y también quiero agradecer a mi hermano Manuel Salcedo Campos, mi hermano de sangre, mi pastor, quien fue que me predicó la palabra, y para la gloria de Dios hoy día me encuentro aquí. Agradecer también a mi hermano Alfredo Luna, que también tuve el privilegio, el gozo, la alegría de conocerlo por muchos años. Y ya como pastor, para la gloria de Dios, recibir sus consejos, agradecerle sus llamadas que me aceptaba cuando necesitaba consejos. 2 grandes hombres que hemos tenido aquí en la Iglesia de Jesús y que hoy día han partido con el Señor. Y agradecer infinitamente a todos ustedes que han venido y se han dado su tiempo para que vengan a que sean bendecidos por nuestro hermano Jesús. Y también darle una honra, una gloria, un reconocimiento a todos nuestros hermanos que partieron con esta pandemia. Muchos se fueron de la iglesia de Piura, de las diferentes iglesias, no sé, pero se fueron gozosos, contentos, porque nosotros también estamos felices, porque sabemos que han partido con el Señor. Sabemos que Dios, nuestro hermano Jesús, nunca nos va a engañar. Todo lo que nos ha dicho y nos ha prometido se va a cumplir, debido o con el tiempo que nosotros le demos, con la fe que tengamos, con la entrega que tengamos para el Señor. Amén. La gloria y la honra sea para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Vamos empezando a predicar la bendita palabra de Dios, y el título de la prédica es Getsemaní, hermosa agonía. Getsemaní, hermosa agonía. He tomado el texto bíblico de Marcos 14,
del 32 al 42, y lo voy a leer en el nombre de Jesús. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pase de aquella hora, de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entregará. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Como vemos, hermanos, en estos versículos bíblicos, vemos que aquí tenemos palabras que tenemos que aprender, palabras que tenemos que tener todos los días de nuestra vida. Y ojo, dice: ¿no podéis orar siquiera una hora? Dios va a escuchar nuestra oración todo momento, en todo lugar donde nos encontremos. Pero es necesario que nos esforcemos, es necesario que le demos tiempo a Dios, es necesario que nos despojemos de todo peso, de toda carga, de todo pensamiento que pueda alejarnos de la presencia de Dios. Si nosotros lo hacemos así, vamos a lograr orar la hora que pide el Señor, mínimo una hora. Pero vamos viendo el contexto de la prédica. Voy a darles el significado de lo que significa Getsemaní, que es la prensa de olivos, olivo o aceitunas. Y bíblicamente Getsemaní se refiere al monte del cual Jesús de Nazaret oró después de la última cena. Este jardín se encuentra ubicado al inicio del monte de los olivos, perteneciente a Jerusalén. Ahora veamos qué es hermoso. Todos hablamos que hermoso. Hermoso es bello, hermoso es bonito, hermoso es algo que no podemos muchas veces descifrar, muchas veces no tenemos palabras como decir que es hermoso. Eso es lo que hizo nuestro hermano Jesús. Se entregó por nosotros. ¿Y qué significa agonía? En lo terrenal significa un periodo de estado entre la vida y la muerte, o angustia o congoja del moribundo. Pero en lo espiritual, hermanos, es la pasión de Cristo mediante el cual Jesús cargó con los pecados de toda la humanidad. Si lo crees, alábalo a Dios, alábenlo a Dios. Dios dio su vida por cada uno de nosotros. Dios se llevó nuestros pecados, Dios se llevó nuestras iniquidades. Todo lo sucio que podíamos tener, Él se lo llevó, porque Él quiere tener un pueblo limpio, un pueblo con un corazón sincero,
con un corazón entregado para Él, que la vida de nosotros sea solamente para Él, nada del mundo. Pero vamos siguiendo en el nombre del Señor. Todos sabemos que nuestro Padre Celestial entregó a Jesús por nosotros. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir de que si usted recibe o ha recibido y tiene a Jesús en su corazón, usted tiene vida eterna y no se va a perder. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alábenlo. Alábenlo. Sí. Las palmas para el Señor, para Él, para mí nada. Todo es para Él, para la gloria de Dios. Entonces, nuestro hermano Jesús, mis queridos hermanos, el que estuvo aquí en la tierra como humano, sabemos que era un humano, pero nunca tuvo pecado. Él estuvo aquí, Él sufrió como sufrimos nosotros. Entonces, Él posiblemente no quiso entregar su vida por nosotros, por la humanidad, al saber que, imagínense, el sacrificio que le esperaba, sabía. Pero Él decidió negarse a sí mismo y ser obediente a su Padre. Significa que Él dejó todo, sufrimiento, sabía lo que le iba a pasar y no le importó y dio su vida por nosotros y fue obediente a su Padre. Filipenses 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo alaban? ¿Le den gracias? Que dio su vida por nosotros. Cuando llegó el momento de que entregase su vida por nosotros, sucedió que al orar, dice la palabra, Jesús comenzó a temblar. Jesús comenzó a tener miedo. Jesús, por causa del dolor que le vendría, dice la palabra, que, como decimos, voy a decirlo así, ¿no? Como que se desanimó. Pero dice la palabra que vino un ángel y lo fortaleció. Vino un ángel que lo levantó. Vino un ángel que le dio ánimo y le dijo, sigue adelante. Sufrió tanto nuestro hermano Jesús que dice que comenzó a orar y que su sudor eran como gotas de sangre. Imagínense, tanto sacrificio, tanto amor por nosotros, que dio todo por nosotros. Eso lo vemos en Lucas 22, del 41 al 44, que dice, y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se negó, dijo, Padre, yo me niego, yo quisiera no sufrir, pero pasa de mí esta copa, dijo, como diciéndole, no quiero sufrir. Pero nuevamente le dijo, ¿sabes qué? Mejor que se haga tu voluntad y no la mía. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, le dio fuerza, le dio el espíritu de valentía. Y estando en agonía, oraba más intensamente. En agonía estaba orando más intensamente. Y todavía no lo habían crucificado, pero él ya estaba adelantándose. Él ya estaba pensando lo que le venía. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que pedirle a Dios antes de, porque nosotros sabemos qué tenemos. Nosotros sabemos qué problemas tenemos, qué problemas se nos vienen. Y no tenemos que esperar el momento para pedirle a Dios,
la solución del problema. Tenemos que pedírselo antes, porque tú eres un hijo de Dios, es una hija de Dios, y Dios te va a escuchar. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mano, muchos de repente nos desanimamos, de repente pensamos, ¿me escuchará el Señor? ¿Me irá a responder Dios? Mi querido hermano, tú no tienes por qué dudar. Tú no tienes por qué pensar en que será, me dará. No. Tu fe tiene que estar en alto. Tu fe tiene que decir, Dios me va a dar. ¿Por qué? Porque soy un hijo, soy una hija de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hoy en día vemos cómo la crisis del mundo y la confusión se pone muchas veces más grave y cada día peor, gente sin trabajo, la pandemia como nos ha dejado, muchos enfermos, muchos que están con los nervios, disculpando la palabra, como dicen, de punta. Pero en estos últimos tiempos solo podemos pedirle a Dios que nos ayude. Solo tenemos que pedirle a Jesús que Él sea el que nos redima, que solo su poder sea el que nos dé el aliento para seguir adelante. Jesús, hermanos, entregó su vida por usted y por mí. Ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, tenemos que valorarlo todos los días de nuestra vida, donde vayamos. No nos olvidemos que Dios está en todo lugar. Dios está que nos ve. Tú puedes irte a la China, te puedes ir a Estados Unidos y eres un hijo de Dios. Dios allá te está cuidando, donde vayas. ¿Por qué? Porque eres un hijo, una hija obediente, que antes de partir le pides permiso a Dios. Le dices, Dios mío, voy a salir, voy a viajar, te pido que me cuides, me guardes y me protejas. Que tus ángeles me acompañen y vas a ver, tu hermano, de que Dios va a obrar en tu vida y en todo lo que le pidas. ¿Lo crees? Alábalo a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, según lo que hemos leído en el libro de Lucas 22, del 41 al 44, podemos observar que hubo un momento durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en que podemos pensar que Dios tal vez miró a un costado, ¿no? Lo dejó de lado a Dios. Pero, ¿por qué digo esto? Miren lo que dice la Biblia. Dice Mateo 27, 46 dice, Jesús clamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabantani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podemos pensar de que Dios, al ver el sufrimiento de su Hijo Jesús, posiblemente miró a un costado por no verlo sufrir, por no ver cómo lo estaban maltratando a nuestro hermano Jesús. Nosotros sabemos que la naturaleza de Dios es puro amor. Amén. Por donde brota Dios es amor, por donde lo mires, por donde lo toques es amor. Dios pudo decirle a Jesús, ponte a un costado, no mueras. Pero como les digo, el amor de Dios
es tan grande que dijo, no, yo puedo salvarlos a todos ellos, a todos los pecadores, los puedo salvar. Yo puedo dejar que no sufras, pero tenía que haber un sacrificio. Y tenía que haber un sacrificio porque en la antigüedad los únicos que podían llegar a Dios eran los levitas, los sacerdotes. Hombres como Moisés y David, ungidos por Dios, que podían llegar a la presencia de Dios. Pero un hombre como nosotros no podía llegar a la presencia de Dios, tenía que ir al sacerdote. Y el sacerdote tenía que sacrificar un animal para que ese olor sea grato a Dios y sean perdonados los pecados. Pero ese sacrificio que hizo Jesús era para que nosotros pudiéramos mirar cara a cara a Dios, para que nosotros podamos pedirle a Dios lo que usted y yo deseamos, lo que usted y yo quiere en su vida. Si no hubiera ese sacrificio, hasta hoy en día estuviéramos quemando animales, pero el sacrificio que hizo Jesús fue para rescatarnos, fue para cambiar, fue para destruir o abolir ese sacrificio que ya no se hace hoy en día. En este momento, o en ese momento, Jesús se sintió solo cuando el Padre miró a un costado, digo yo, ¿no? De acuerdo a lo que dice aquí, no, porque dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podemos pensar, yo puedo pensar, usted puede pensar, ¿no? Pero en ese momento Jesús se sintió solo, sintió el vacío que siente el hombre sin Dios. Dice que sintió al pecador sin perdón. Ver a la gente que está en el mundo tratando de satisfacer sus necesidades con cosas materiales, que muchas veces cuando las consigue, llega a conseguir y se olvida de Dios. Sucede en las iglesias. Hermanos que han sido pobres, que han llegado a la presencia de Dios sin nada, sin un trabajo, sin dinero, sin casa, sin bienes, pero cuando Dios los bendice, quieren más, quieren más, quieren más, no se satisfacen y cuando lo consiguen se olvidan de Dios. El Hijo de Dios nunca debe dejar de lado lo que Jesús y Dios hace por cada uno de nosotros. Si lo quieres, dale gracias a Jesús por el sacrificio. Dale gracias a Dios porque Dios es el único que nos da lo que nosotros necesitamos. Nosotros sabemos, leemos que Jesús estaba acostumbrado a tener comunicación con Dios. Estaba acostumbrado a estar hablando con Él. Estaba acostumbrado a que Dios lo escuche y que Dios le respondía. Lo vemos en Juan 15:19 que dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Fíjense, tenemos que analizar este versículo bíblico, porque no solamente Jesús hacía lo que el Padre hacía, nos está exhortando, nos está enseñando a nosotros como padres, que nosotros tenemos que dar buen ejemplo en nuestro hogar. Nosotros somos hijos de Dios, somos luz en este mundo. Y nosotros tenemos que dar, como padres, debemos dar el ejemplo a los hijos, porque los hijos
van a ser el reflejo del Padre. Lo que hace el Padre, hace el Hijo. Por eso es que nosotros tenemos que hacer buenas obras, tenemos que portarnos bien, hacer bien las cosas, que nadie nos reproche, que nadie nos señale, que nadie nos diga, ese es hijo de Dios y mira lo que hace. No, tiene que cambiar, tienen que decir, ese es un hijo de Dios, verdaderamente ha cambiado su vida, verdaderamente ha dejado el pecado, verdaderamente ha cambiado, hoy ya no engaña, hoy ya no roba, hoy ya no se emborracha, hoy ya no hace adulterio. Y ese hijo va a ver que Dios lo va a bendecir y sus hijos van a ser bien vistos por la eternidad. ¿Lo crees? Una pregunta. Le dije temprano o anteriormente, le decía, ¿a dónde pudo mirar Dios cuando su hijo Jesús estaba sufriendo? Miren, como les decía, quizás Dios miró al infierno y ahí vio los millares y miles de gente bajando al infierno, al sufrimiento. Luego miró a Jesús, miró a la tierra y lo vio a usted y me vio a mí, posiblemente caminando a ese mismo lugar. Y miren lo que posiblemente le dijo el Padre a Jesús: Hijo, un poco más y todo habrá pasado. Un poco más y te veré en la gloria que te di desde el principio. Un poco más y te convertirás en el vencedor. Pero por amor a ellos, para librarlos del infierno, quédate ahí un poco más. Y ahí se va a cumplir lo que dije temprano. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que hizo Jesús. Ese sacrificio hizo ahí. Y le daba aliento el Padre. Le decía un poquito más, no te preocupes, sigue sufriendo, sigue mirando adelante, sigue. Y hay hermanos que dale la alabanza a Jesús, porque nadie iba a hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Nadie, absolutamente nadie. No hay hombre aquí en la tierra que haga ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Amén. Hermanos, Cristo murió en la cruz por nosotros, por usted y por mí. Entonces, dice el Señor, no vivamos ya para nosotros mismos. Ya no vivamos para nosotros mismos. El que es verdaderamente hijo de Dios, el que verdaderamente es un creyente, el que verdaderamente ha entregado su corazón a Jesús, ese creyente se niega a sí mismo. Ya no vive para Él, vive para Dios, porque sabe que de Dios va a obtener lo que Él le pide. Dice la palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las cosas son añadidas a su nombre, a su nombre. Esta semana, hermanos, el mundo celebra la Semana Santa, celebra para recordar al Señor Jesucristo crucificado. Y van a las iglesias. Pero eso no debe ser así, porque muchos lo recuerdan, van el día y al día siguiente siguen haciendo los mismos pecados, no cambian su vida, no valoran el sacrificio de nuestro hermano Jesús. Nosotros debemos valorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Para nosotros no es una semana, para nosotros son todos los días de nuestra vida. Hasta el último momento que Dios nos quite la vida, nosotros tenemos que recordarlo, nosotros tenemos que amarlo, nosotros tenemos que venerarlo, nosotros tenemos que recordarlo todos los días de nuestra vida, con que te dé vida, con que abra los ojos, con que te postres a la primera hora de la mañana a orarle, a pedirle, a suplicarle. Hermano, hermana, ten la plena seguridad de que Dios te va a escuchar porque lo estás pidiendo en el nombre de Jesús. Porque todo lo que pidas en mi nombre, os será, alabado sea Dios, alabado sea nuestro Jesús, alabado sea Dios. ¿Qué compró Cristo en la cruz? ¿Y cuáles son los beneficios gloriosos que obtuvo Jesucristo en la cruz para la humanidad? ¿Qué compró? ¿Qué obtuvo para nosotros? Para nosotros que lo conocemos, para nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Miren, debemos tener muy claro y presente en nuestra vida que el Señor Jesús compró para nosotros la salvación de nuestra alma. Usted es salvo, hermano. Usted es salvo, siempre y cuando sea obediente, siempre y cuando haga la voluntad de Jesús. Es posible que haya algún invitado aquí que no haya recibido a Jesús en su corazón. Es posible. Pero si hay algún invitado, alegres, hermano, por fe. Cristo le ama. Cristo quiere salvar su vida. Cristo quiere restaurar su alma. Cristo quiere restaurar su matrimonio. Cristo quiere restaurar su hogar. Cristo quiere darle un trabajo. Cristo quiere sanarlo. Cristo quiere que usted, que no ha recibido a Jesús en su corazón, lo reciba y le abra su corazón para que Jesús habite ahí y tenga la plena seguridad de que va a cambiar su vida, va a ser otra persona. Hoy el Señor nos dice en Marcos 8:36, dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve, hermano, que tenga todo lo que tiene si usted no está entregándose verdaderamente a Jesús? Si el creyente está viviendo con un pie adentro y un pie afuera, haciendo una vida en el mundo y otra vida en la iglesia. No, hermano, ¿de qué le sirve eso? ¿De qué le sirve que tenga 20, 30 años en la iglesia y pierda su salvación por 1 hora, 2 horas de placer? Por 1 hora o 2 horas porque le invitó la mamá, porque le invitó el hermano, porque le invitó el cuñado, porque le invitó el sobrino, porque le invitó el vecino. Dios ya sabe, Dios conoce. Yo le pido perdón. Sí, hermano, sí, es cierto. Pero no estemos jugando con la misericordia de Dios. No estemos pensando de que como estas 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas, no viene el Señor todavía. No te olvides, hermano, hermana, que Jesús va a venir como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así es de que tenemos que tener cuenta, tenemos que prepararnos como esas vírgenes sensatas y no seamos insensatos, no seamos malagradecidos, no seamos personas o creyentes sin amor a Jesús. Sin embargo, Jesús dio su vida por usted y por mí. ¿Lo alabas? Jesús, al morir en la cruz, derramó su sangre
Esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Esa sangre, hermanos, es la que nos mantiene firmes en las cosas de Dios. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Él hizo un pacto con nosotros. Nosotros no podemos hacer un pacto con Dios. Somos humanos, fallamos. Dios sí hace un pacto y ese pacto nunca lo rompe. Si Él ha dicho que serás salvo tú y toda tu casa, Él ha dicho y lo hace. Si Él dice que te vas a salvar, si Él dice que te va a dar, Él te va a dar. Él hace un pacto contigo. Pero nosotros no podemos hacer un pacto porque fallamos. Y vamos a decirlo. Señor, hoy día te recibo, nunca te voy a dejar. Estaré todos los días de mi vida en tu templo. Estaré orando, pidiendo, suplicando por las almas. Pero como les dije, llega el momento y la carne es débil, dice. La carne le gusta el pecado. Le dices o te dicen vamos a tal lugar y sabes que no te conviene. Sabes que no puedes ir ahí. Sabes que vas a encontrar alcohol, mujeres. ¿Y a qué vas ahí? Y has hecho un pacto con Dios. Por eso le digo, nosotros fallamos. Solamente Dios puede hacer un pacto con nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es ser obedientes a su palabra. El Señor nos ha dicho todo es lícito, todo no te conviene. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero ese es para el que ama a Dios. El que no ama a Dios, el que no ama a Jesús, igualito le da. No, dice, mañana más tarde le pido perdón y Dios me perdona. Vuelvo a repetir, sí, hermano, te perdona. Pero no te olvides que en cualquier momento llegue el Señor. Yo no quisiera, en el nombre del Señor, que llegues, le toques la puerta y te diga, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Que más bien le toques la puerta y que te diga, entra, buen siervo fiel. En lo poco te puse, en lo mucho te pondré. ¿Quieres estar ahí? Obedécele a Dios. Obedécele a Dios. Amén. Alábenlo. Las palmas para el Señor. Las palmas para el Señor. Cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor Salvador, su sangre nos limpió de todo pecado. Dios ya no ve nuestro pecado. Él no se acuerda más de nuestros pecados. Él los lanza a la profundidad del mar. Él nos ha cambiado, Él nos ha puesto un corazón nuevo. Ese corazón de carne, ese corazón de piedra que teníamos, lo ha sacado de nosotros. Hoy día usted y yo tenemos un corazón de carne. Un corazón de que usted siente la presencia de Dios. Siente porque llora. Siente porque el Espíritu Santo le está diciendo algo. Siente porque el Espíritu Santo le está redarguyendo y le está diciendo, anda allá porque te conviene. No vayas allá porque no te conviene. Pero tenemos que discernir, tenemos que limpiarnos con la sangre de nuestro hermano Jesús derramado en la cruz. Eso lo ven en Hebreos 9, versículo 22. Otro beneficio que ganó Jesús en la cruz del Calvario es la salud para nuestro cuerpo. Mi querido hermano, ese sacrificio maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo y que fue hermoso, porque ha sido hermoso, no lo podemos negar, ha sido algo bello que ha hecho por nosotros.
Como les dije temprano, nadie lo iba a hacer, nadie. O si no, cuando recibí el latigazo, ¿qué hacía? Callaba. Yo les hago una pregunta pequeña nomás. Cuando éramos estudiantes y desobedecíamos a nuestros padres, cuando nos caía el primer latigazo, ¿qué hacíamos? Salíamos corriendo y llorando. Pero nuestro hermano Jesús recibió un montón de latigazos y no salió corriendo. Soportó por amor a nosotros. Por eso es que les digo que Él compró la salud para nuestro cuerpo. Los que no leen la palabra van a decir son locos estos, pero no saben que a Dios le plació salvar a las almas por la locura de la palabra. Muchos nos dicen locos, cucufatos, ya vas con la Biblia bajo el brazo, pero eso no debe interesar, porque tú eres un hijo de Dios y vas con la frente en alto, porque tu testimonio es bueno en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero el creyente que da mal testimonio fuera de la iglesia, ese sí tiene vergüenza, ese sí tiene inclusive vergüenza de predicar la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que tener buen testimonio, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, porque eres luz. Los ojos del mundo están puestos sobre ti. Los ojos del mundo están diciendo, mira cómo ha cambiado este hombre, cómo ha cambiado esta mujer. Antes mira lo que era, hoy día mira cómo ha cambiado. Pero sin embargo sales a predicar y no das buen testimonio, ¿qué van a decir? Mira me viene a predicar y mira cómo es. No, mi hermano. La palabra dice que por tus ejemplos te seguirán. Y por eso es que nosotros tenemos que dar buen ejemplo, buen testimonio, como hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mateo 8:17 dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él se las llevó en la cruz. Él se las llevó. Isaías 53:4-5 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y el versículo dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga nosotros fuimos curados. Es por fe, hermano. No olvidemos que Cristo en la cruz compró la libertad espiritual y la libertad física. La libertad física. Y no seamos más esclavos del pecado. Dejemos de lado, hermano. Por eso es que hemos leído al inicio, orad para no entrar en tentación. El diablo, que lo reprendo en esta noche en el nombre de Jesús, no está alegre que usted y yo como hijos de Dios estemos en el reino de Dios. El enemigo tiene ángeles, tiene hijos, tiene brazos. Y ustedes dirán, ¿cuáles? Pueden ser tus amigos que no han recibido a Jesús en su corazón, que no andan en la misma comunión contigo. Y manda, y te invitan, como les decía temprano. Y el que se deja llevar, bueno, pues ya con el Señor ya sabe lo que le espera. Entonces, como les decía, no olvidemos que Cristo compró la libertad espiritual y la libertad física. Y no seamos más esclavos del pecado, sino que hoy somos libres. Jesús pagó el precio por nuestra libertad. Jesús pagó el precio por nuestra sanidad. Jesús pagó el precio para que usted y yo estemos aquí en su presencia
y lleguemos al reino de los cielos, donde tenemos morada cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. En la cruz del Calvario Jesús redimió al hombre en su totalidad. No fue una redención a medias, mediocre, no. Sí. Hermanos, vuelvo a repetir, no tengo palabras cómo decirles lo que Jesús hizo por nosotros y por la humanidad, no solamente por nosotros, porque Jesús murió por toda la humanidad, por todos. Pero los que reciben a Jesús en su corazón, esos tienen salvación, siempre y cuando usted y yo estemos en obediencia, siempre y cuando usted y yo estemos con fe, siempre y cuando usted y yo estemos orando, pidiéndole, suplicándole, que dice: fe más obediencia igual a bendición. ¿Quieres bendición? Tienes fe, tienes que tener fe y tienes que ser obediente. Gloria a Dios. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Tenemos fe que Jesús nos ha libertado del pecado y somos verdaderamente libres. Si lo crees, dale gracias a Jesús, que dio su vida por él. Salmo 130, Salmo 130, 2 y 3, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el que sana. Si tienes fe, como un granito de mostaza, dice la palabra, y le dices a ese monte que se mueva, se va a mover. Y si tú tienes fe y le pides a Dios por tu enfermedad, si tú tienes fe y le pides a Dios por tu problema, por tu angustia que tienes, Dios te va a escuchar, Dios te va a responder, Dios te va a sanar, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Pero vuelvo a repetir, tienes que tener fe en que Dios va a obrar. ¿Qué nos dice? Como les digo, he leído aquí en este versículo, ¿qué nos dice el Señor en estos dos versículos bíblicos que hemos leído? Que no olvidemos estos dos beneficios. Dios dice que entendamos que es una cuestión personal entre usted y Dios. No es el pastor, no es el hermano, no. Es usted con Dios. Por eso dice, en la Biblia dice: y tú cuando ores, entra en tu aposento y ora a Dios que te ve en secreto. Y Él te responderá en secreto. O sea, Dios, hermanos, nos va a dar lo que usted desea. Dios lo va a bendecir porque usted está haciendo la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, hermanos, Dios lo va a tener en lo alto. Él siempre nos ha dicho, siempre nos está diciendo que nosotros no vamos a hacer cola, vamos a hacer cabeza, siempre vamos a estar arriba. No digas que no sabes, no digas que no lees, no digas que Él tiene más capacidad. No, hermano, tú te entregas más y el Espíritu Santo va a orar más en ti. Si no sabes leer, pídele a Dios, que Dios te va a escuchar y te va a enseñar a leer. Y como testimonio, nosotros tenemos una hermana, hasta dos, en Chato Chico, una hermanita en Piura.
Esa hermanita no sabía leer y no sabe leer hasta ahora. Pero usted le da Biblia, la lee la Biblia. Le da periódico, no lo lee. Había un hermano en Castilla que le daban la Biblia y leía. Le daban el periódico, lo tenía patas arriba y no lo podía leer. Estaba así, como diciendo estoy que leo, pero lo tenía patas arriba. Pero Dios lo hacía leer, lo hablaba, la Biblia, porque quería que se salve. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como les decía, Él dice que nos ha sanado de todas nuestras dolencias. Llámese cáncer, llámese sida, llámese artritis, llámese diabetes, parálisis, llámese la enfermedad que usted quiera tener, que el enemigo le haya puesto. Porque es el enemigo la que la pone, no es Dios. Pero si usted declara con su boca que Dios o que Jesús lo va a sanar, hermano lindo de mi corazón, tenga usted la plena seguridad de que Dios lo va a sanar. Porque dice, yo sano todas tus dolencias y también perdono tus pecados. Él nos ha dicho temprano, Él nos va a sanar, hermanos. Tengamos fe, tengamos confianza en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Otro beneficio que Cristo compró en la cruz es el acceso libre al trono de su gracia. Les dije temprano que en la antigüedad nadie podía ir, ningún hombre podía ir a la presencia de Dios. Solamente los levitas, sacerdotes y estos dos grandes hombres, David y Moisés, son los que podían ir a la presencia de Dios. Cuando un hombre quería ir a la presencia de Dios, tenía que llevarle un animal y que ese animal sea quemado, y ese humo llegaba a la presencia de Dios y era olor grato. Pero Dios se cansó. Dios ya estaba cansado de tanto humo y dijo, no, esto paro, y el sacrificio lo va a hacer mi hijo. Y lo mandó y murió. Y por eso es que hoy día nosotros tenemos el pase libre para llegar a Dios. Hoy día tenemos un sacerdote que es nuestro hermano Jesús, que dio, vuelvo a repetir, su vida por usted y por mí. Y por intermedio de él es que nosotros podemos llegar a Dios. Les dije temprano, y todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Solamente Jesús. No hay otro hombre, no hay otra persona, no hay otro Dios. El mundo tiene un montón de dioses. El mundo tiene un montón de dioses. El Dios de la puerta, la Virgen de la puerta, la Virgen de la palma, la Virgen de no sé cuán. Tienen un montón. Pero nosotros tenemos uno, que se llama Jesús. Amén. A su nombre. A su nombre. Otro sacrificio que nuestro hermano Jesús compró para nosotros en la cruz es que usted y yo tenemos autoridad sobre el enemigo, sobre el diablo, que lo reprendo en esta noche. Antes no teníamos autoridad. ¿Por qué? Porque no teníamos a Cristo en nuestro corazón. No conocíamos palabra. Hoy día usted y yo conocemos palabra. Hoy día usted y yo tenemos el poder a través de Jesús. Él, al morir, venció al enemigo. El enemigo pensó que ya lo había vencido, que bailaba seguro. Oh, ya se murió Jesús, ya lo vencí. Pero no. Él pensó que lo venció y que todas las almas iban a ser para él. Pero fue al contrario, porque Jesús lo venció y compró su alma
o nuestras almas. Y hoy día estamos en su presencia para la gloria de Dios. Por eso es que el enemigo, hermanos, solamente viene para robar, matar y destruir. Juan 10:10. Él no está de acuerdo que usted esté aquí. Él es enemigo del hombre. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Él nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Somos verdaderos hijos de Dios. Y el enemigo no está de acuerdo, pues. Dice, ¿por qué van a ser imagen y semejanza? Porque somos hijos de Dios. Antes, vuelvo a repetir, no éramos hijos de Dios. Y no éramos imagen de semejanza de Dios. Éramos imagen y semejanza del diablo, que lo vuelvo a reprender en el nombre de Jesús. Porque hacíamos las cosas que el diablo quería que hiciéramos. Pero hoy día, para la gloria de Dios, tenemos buenas noticias. Que hoy día hacemos la voluntad de Dios. Hoy día somos buenos hijos, somos buenos creyentes, somos buenos padres, somos buenos hijos. Honramos a nuestros padres. ¿O no los honran? ¿Nos honran? Alaben a Dios. En la cruz del Calvario, el Señor venció al diablo, lo derrotó, lo despojó de todo lo que había robado a Adán y Eva cuando los hizo pecar. Por lo tanto, dice el Señor, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón sabemos que tenemos autoridad total contra el diablo, y lo derrotamos con estas palabras. Dice Marcos 16:16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, a su nombre, al nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Otro beneficio es que compró Jesús para nosotros, es que usted y yo no tememos a la muerte. No tememos a la muerte, ¿no? Romanos 8:1-2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero miren, los que no andan conforme a la carne. O sea, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. En otras palabras, el que anda conforme a la carne tiene condenación. Pero los que andan conforme al Espíritu no tienen condenación. Dice, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses dice que no nos tenemos que entristecer, dice, por los que duermen. Dice, no quiero que se entristezcan por los que duermen. Hermanos que han partido, duermen, dice la Biblia. Y no quiere Dios que nos entristezcamos. Porque dice que cuando venga el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados al cielo. Pero tenemos que hacer méritos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos por amor a Jesús. Tenemos que valorar la muerte de Jesús. Tenemos que tenerla presente todos los días de nuestra vida. Cuando te hincas, cuando te caes, acuérdate de Jesús. Que ese golpe que te has dado no es nada en comparación de lo que sufrió Jesús por darte la salvación.
por recibirlo a Jesús y convertirte en hermano de Jesús e hijo de Dios. Dice que Cristo murió en la cruz y nos redimió, o sea, nos libertó. Y compró para todos nosotros la bendición, recuperó la bendición originaria de Dios, original de Dios. Cuando Adán y Eva estuvieron en la tierra, en el Edén, hermanos, no había maldad. No había maldad. ¿Cómo andaban ellos? Desnudos. Desnudos. Pero cuando el enemigo la tienta a Eva y lo hace pecar a Adán, ¿qué vino ahí? La malicia, el mal pensamiento. Y vino lo peor, porque vino la justificación. Y muchos nos justificamos. Vino la justificación porque dijo Adán: la mujer que me has dado me hizo pecar. Tenemos que reconocer, tenemos que ser valientes en reconocer que fallamos. Y eso lo valora Dios. No tenemos por qué justificarnos. No tenemos por qué decir, me invitó mi amigo. No, reconoce que has querido ir y arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, el Señor viene y te deja. Y Dios no quiere dejarte. Dios quiere que estés con Él en el reino de Dios. Estamos señalados para vivir en Cristo, mas no señalados para morir. Nosotros debemos decir lo que dice Juan 10:10, dice, Filipenses 1:2 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Alábalo a Dios, dale gracias a Él, dale gracias a Jesús, porque Jesús, el que vino, dio su vida para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Hoy día, por decir un ejemplo, cuando hemos estado en el mundo, algunos hemos tomado, ¿no? Y parábamos enfermos, con dolor de cabeza. Algunos decían, me voy a tomar para olvidarme de los problemas, para olvidarme de las angustias. Todo me viene, mejor me voy a tomar. Y se iban, se gastaban su dinero y gastaban lo que no tenían. Señora, fíeme. Y la mujer, tome, señor, el frigidero es suyo, mañana me paga. Y se divertía, se gozaba y se olvidaba del problema. Pero al día siguiente era lo peor, porque al día siguiente, lejos de tener el problema, tenía más problemas porque tenía más deudas. Hoy día no, hoy día somos obedientes, hoy día esa vida pasó, hoy día somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hoy día damos la vida por Él, hoy día nuestros pensamientos están en Él, hoy día damos lo que nosotros queremos darle, le damos a Dios, le damos a Jesús, porque lo amamos, porque lo queremos. Y termino para la gloria de Dios. Hermanos, el sacrificio hermoso que hizo Cristo en la cruz del Calvario, lo hizo por amor a nosotros, por amor a usted y a mí. Nada más. No lo hizo en vano. Tenemos que valorar ese sacrificio. Lo hizo porque no quería que nuestra alma se pierda. Es como nuestros padres. Nuestros padres, cuando nos veían que estábamos mal, ¿qué nos decían? Compórtate bien, haz las cosas bien. Nos aconsejaban. Por aquí nos entraba y por acá nos salía. Pero hoy día no. Hoy día te entra por aquí y se queda acá. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como les decía, tal vez hayan algunos invitados acá
Hoy día el Señor los invita a que lo reciban en su corazón. Hoy día el Señor quiere salvar sus almas. Alégrese. Dios está aquí. Jesús está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Abra la puerta de su corazón para que more Jesús en usted, para que cambie su vida, para que sea un ejemplo en su hogar, para que sea un ejemplo en su trabajo, para que sea un ejemplo en la sociedad y para que vean que usted ha cambiado su vida y para que gane almas para el Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que toda la gloria y la honra sea para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que la paz de Dios esté con ustedes. Amén. Gloria a Dios.